El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes a todos. Seguimos en el tiempo de Navidad, así que feliz Navidad. En 1970, un arqueólogo se llamaba Gabriel Bar Kai, un arqueólogo judío en Jerusalén, estaba conduciendo sus tareas de arqueología, como hacen normalmente los arqueólogos. Durante los veranos es muy común allá de que los jóvenes de las escuelas ayuden a hacer las excavaciones. Es como un proyecto que hacen como parte de sus estudios durante su tiempo de vacaciones. Una cosa que no se debe hacer es darle un martillo a un adolescente. Sucede que uno de estos adolescentes, aburrido, tenía su martillo y empezó a martillar uno de los lugares que estaban buscando, que estaban explorando. Y se descubrió de que la cueva que estaban explorando, el piso era un piso falso. Eran unas tumbas que estaban explorando. Y este piso falso dio una apertura a otras cuevas más. Y en estas cuevas se descubrieron muchos cadáveres y también muchos objetos. Algo similar a lo que pasa en nuestras antiguas culturas. Entre esos objetos se descubrió un pequeño rollito. Y acá he traído la demostración. Un rollito de plata. El que yo tengo aquí es uno hecho de papel de aluminio. Hoy día, mientras mi hermana estaba haciendo el cerdo que vamos a comer para el año nuevo, le pedí que me regalara un pedacito de aluminio. Entonces el rollito que se encontró en este lugar fuera de Jerusalén, al lado del monte Sión, era pequeñito, era bastante pequeño. Uno de los problemas de la arqueología es que la arqueología es una ciencia netamente destructiva. Para poder descubrir lo que algo es, hay que destruirlo o se corre el riesgo de destruirlo. Por ejemplo, el carbono 14 es quemar una pieza del objeto para poder saber su antigüedad. En este caso, como era un rollito, la idea era buscar qué es lo que había dentro. Seguramente tenía algún texto. Se envió a 3 diferentes entidades para que lo estudiaran. 2 de ellas lo rechazaron porque había gran temor de que algo que estaba enrollado por cientos, si no miles de años, si lo empiezas a desenrollar, se destruye inmediatamente, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes cuando empiezan a mirar sus antiguas fotos, esas de antaño, de esas que se pegan unas con otras y cuando las empiezan a despegar, a lo mejor destruyen la foto de la página anterior? Imagínense con algo que está así enrollado por cientos, si no miles de años. Finalmente, lograron desenrollar ese rollito y ese rollito terminó siendo algo así. Lo voy a desenrollar para la demostración. Vendría a ser algo así. A lo mejor era parte de un amuleto o un objeto religioso que se utilizaba para la devoción judía. Se descubrió un texto bíblico
un texto bíblico que es el texto de la primera lectura del día de hoy. El Señor te bendiga y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y cuando empezaron a hacer el estudio del tiempo, cuando fue hecho este rollito, se especificó que lo más probable es que datara al año 625 a.C., convirtiéndose en el texto bíblico arqueológicamente descubierto más antiguo de toda la historia, hasta el día de hoy. Entonces es increíble de que en una ocasión, un día cualquiera, en que estaban haciendo sus estudios arqueológicos como siempre, pudieran descubrir el texto bíblico más antiguo escrito que se ha descubierto hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora no se ha descubierto ninguno más antiguo. Entonces, ese fue el texto del libro de los Números, que es la primera lectura de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La bendición que da el sacerdote Aarón al pueblo de Israel, la bendición sacerdotal. Entonces les quería contar un pequeño detalle sobre este rollito. A lo mejor era parte de un pendiente o a lo mejor era parte de unas joyas religiosas que se utilizaban como parte de filacterias para recordarnos de las bendiciones que recibimos del Señor. Y el texto es ese: el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda su favor, y que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Palabras bastante aptas ahora que vamos a comenzar un nuevo año de bendiciones. También hoy es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Celebramos la maternidad divina de María. San Pablo a los Gálatas, en la segunda lectura de hoy, nos decía: hermanos, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Y es precisamente eso, desde que Dios en su inmensa bondad utiliza el gran misterio, la hermosura que es el don de la mujer, para poder darnos su salvación a través del vientre de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pero para poder entender la maternidad divina de María, tenemos que entender quién Jesús era, ¿no? Porque Jesús de Nazaret es una persona divina, es la segunda persona de la Trinidad. No es solo un predicador itinerante que decía cosas bonitas. Jesús no era solamente un luchador social entre tantos, no. Muchas veces ahora en las redes sociales como que hemos domesticado la imagen de Jesús, ¿no? Y como que nos focalizamos tantos en las cuestiones de fe, pero las cuestiones de chistecitos, ¿no? El padrecito que cuenta los chistes, o las monjitas que bailan, y eso se convierte en un video de que de repente se hace viral. Sí, todas esas cosas son bonitas, pero no debemos olvidar la esencia de nuestra fe, ¿no? La esencia de nuestra fe es de que ese niño que está en el pesebre es Dios, Dios encarnado, Dios que decidió hacerse uno de nosotros. La domesticación de la religión lamentablemente nos ha hecho olvidar a quién adoramos, y eso ha sucedido mucho con la modernidad, que hemos domesticado la religión, hemos domesticado nuestra fe. En este momento yo estoy visitando a mi familia. Cuando estoy con mi familia vengo de lejos, entonces cada vez de que visito a mi familia me voy dando cuenta de que año tras año, cada año que pasa la Navidad se hace más secular. La Navidad habla más de otras cosas, menos de Cristo. Y eso es verdad, ¿eh? Habla más de regalos, habla más de estar en familia y abracitos, lo cual está bien, pero no habla de Jesús, ¿no? Entonces, olvidarnos de que el centro de la Navidad es Jesús, es parte de esta realidad del mundo entero en el cual hemos domesticado la religión y nos hemos olvidado de que el que está en el pesebre es Dios que se hizo carne por nuestra salvación.
Entender quién Jesús es saber que Jesús es el mismo Dios que baja a la tierra y que toma la naturaleza humana en el vientre de María. Y ahí está el misterio de la maternidad divina de María. Ya de por sí un embarazo es cosa seria. Todas aquellas de ustedes que son madres saben muy bien lo que es un embarazo. Ya un embarazo de por sí es cosa seria. Cualquier madre puede dar testimonio de esto. Pero imagínense estar embarazada de aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre dentro del vientre. En Jesús la naturaleza divina y la naturaleza humana se encuentran y no las podemos separar porque están juntas. Jesús es el mismo, el que camina, Dios y hombre verdadero. Por eso con confianza podemos decirle que María es Madre de Dios. Uno se puede decir, ¿cómo puede ser posible que el Dios del universo, el Dios que no puede ser creado, el Dios por quien todo existe y que siempre ha existido, pueda tener una mamá? Ese es el gran misterio de nuestra fe. Pues fíjense que sí, porque en Jesús, en sus dos naturalezas, que no pueden ser aisladas, no pueden ser separadas, que estuvieron unidas en el vientrecito de nuestra Santísima Madre María, a ella la podemos llamar con toda confianza, que es la Madre de Dios. Otro aspecto de la maternidad divina de María es el nombre que Jesús recibe. Lo que escuchamos hoy día en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, es de que cumplidos los 8 días circuncidaron a Jesús y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que le había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Cuán importante es eso, ¿no? Ponerle el nombre al hijo, darle el nombre a su hijo, ¿no? Todos los que ustedes que son padres de familia pueden dar testimonio de esto. De hecho, el otro día estábamos en la mesa, en la sobremesa, después de tomarnos el lonchecito, y estábamos hablando en mi familia cómo mi hermana le había dado nombre a sus hijos, ¿no? Es tan importante la historia, cómo se llegó a decidir tu nombre. Y en el caso del nombre de Jesús, la decisión fue decisión divina, porque la decisión se la trajo el mensajero de Dios, que fue el ángel. Y el nombre sería Jesús. ¿Qué cosa quiere decir Jesús? Viene del hebreo, Yeshua, que quiere decir Dios Salvador, Dios que salva. Cuando nosotros decimos Jesús, Yeshua, Jesús, Dios Salvador, si decimos que Dios salva, quiere decir de que yo no me salvo a mí mismo, que las ideologías no nos salvan, que los políticos no nos salvan, que los partidos no nos salvan. No hay nada en este mundo que nos salva. Lo único que nos salva es Dios. Es decir el nombre de Jesús, Yeshua, Dios salva, quiere decir que el único que nos trae la salvación es Él. Él es el Salvador del mundo entero. Yo no me puedo salvar a mí mismo. La maternidad de María nos recuerda que su hijo, el que llevó en el vientre, es el Salvador del mundo. Por más que yo quiera salvarme a mí mismo, pretender que todo está bien en mí, si vivo alejado de sus caminos, el nombre de Jesús me recuerda que no, que solo Dios me puede salvar en Jesucristo. Y todo ese gran misterio de salvación no sería posible si no fuera por María, que dijo sí a los designios de Dios. Uno nunca sabe lo que puede pasar a uno en las cosas cotidianas de la vida, ¿verdad? Yo me imagino que la Virgen María un día en Nazaret estaba haciendo sus cositas, como siempre, sus quehaceres, y de repente, de la nada, un ser celestial se le aparece y le anuncia el evento más grande de la historia de la salvación del mundo entero. Uno nunca sabe lo que le puede pasar a uno en las cosas cotidianas. Yo también me imagino que aquel arqueólogo de la historia que les contaba al inicio, Gabriel Barkay, haciendo los reportes diarios de sus excavaciones y de repente encontrarse con el mega descubrimiento del texto más antiguo del Antiguo Testamento que se ha descubierto hasta el día de hoy, hasta la fecha. Uno nunca sabe lo que le puede pasar a uno en las cosas cotidianas. En esta misa agradecemos a Dios por el fin de un año, y lo hemos hecho tan lindo
con estas velitas que hemos presentado ante el altar. Y también le pedimos al Señor que nos dé un venturoso nuevo año, que es un año jubilar, un año de la esperanza. Uno nunca sabe qué es lo que le puede pasar a uno en las cosas cotidianas. Y tenemos 365 oportunidades de cosas cotidianas que se nos vienen comenzando mañana. La bendición de hoy es la misma como la más antigua que se ha encontrado por medio de la arqueología bíblica, y se las doy con mucha esperanza. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Amén.